Alejandra Pizano Mancera y estudio en el Colegio Santa Cruz la carrera de Pedagogía, segundo cuatrimestre. En este video hablaremos de los problemas políticos, sociales y económicos de México. La devaluación del peso mexicano. El progreso y la riqueza de la sociedad mexicana ha sido denominada por diversos factores, entre ellos la devaluación. Para determinar la importancia de la devaluación se analizó en un estudio sobre el Producto Interno Bruto, elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país. Otro de los factores que se afecta a nuestro objeto de estudio es la inflación, instantáneamente llegado con el concepto anterior. Por ello, se utilizó la finalidad de determinar la tendencia de la devaluación del periodo comprometido entre 1970 y 2012. Conceptos como devaluación, inflación y serán definidos en el presente trabajo. Asimismo, se realizará un estudio de los 8 presidentes localizados en el periodo del estudio con la finalidad de identificar a partir de un análisis estadístico la importancia que tuvo cada uno en la tendencia de la misma, y la cual el presidente que tuvo mayor devaluación. ¿Qué es el PIB? Es una inflación. ¿De qué manera influye? Es la producción total de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determina la estabilidad y la riqueza de un país. La inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios sin aumento del salario, lo que genera la caída del poder adquirido de la población, no poder gozar de ellos, produciendo un decremento en el PIB. De Gustavo Díaz Ordaz hasta José López Portillo hubo un crecimiento aparentemente constante con un porcentaje de promedio del 21.3% porque la situación económica del país se encontraba basada en la propia producción mexicana, gracias al periodo conocido como el Milagro Mexicano. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue el 1%, demasiado bajo debido a la inapropiabilidad de administración del Estado junto con el suceso del terremoto de 1985, entre otros. Para los demás porcentajes, con un promedio del 8.75%, hubo una recuperación del crecimiento después de Miguel de la Madrid, pero menor a los promedios sexenios, en el que nuevamente se dio la apertura del comercio con los demás países y la importancia del uso de la tecnología y el nivel de educativo. La devaluación y sus causas. La devaluación es la disminución o la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a la moneda internacional, el dólar. Principales causas de una devaluación: falta de la confianza de la economía en su estabilidad. Ante el escenario de desconfianza, los inversionistas nacionales e internacionales buscan sacar su dinero del país. Déficit en la balanza comercial. Cuando el monto de los productos importados es mayor al de los productos exportados. Salidas de capitales especulativos ante ofertas más atractivas de inversos. Entre menor nivel de confianza y seguridad genere un país, será un propio a obtener créditos una tasa de interés más altos, generando inestabilidad ya que aumenta la inflación, reduce el consumo, produce un decremento. Decisión del Banco Central de devaluar la moneda. Es una estrategia del gobierno para proteger al mercado interno, haciendo que los productos extranjeros sean más caros. Un aumento en demanda de productos internos incentivo la producción, generando así un crecimiento económico. Historia económica. En la administración de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, ambos buscaron como objeto una mejor distribución de ingresos y el estrechamiento de los vínculos con el exterior. José López Portillo persiguió con acciones de reforma administrativa y alianza para producción
enfrascizó la situación de crisis petrolera y más adelante se llegaron a plantear tasas de crecimiento como el eje principal. Durante el mandato de Miguel de la Madrid se crea el poder incrementar del PIB, pero a la alta de inversiones. Nuestro país explota de materia prima, no la fábrica. México se fue a decir ya que necesitaba de la inversión extranjera. Se dieron sucesos nacionales, los antecedentes económicos como la política del desarrollo establecidos, eventos internacionales de gran impacto, provocando que la inflación aumentara. A consecuencia de ello se buscan medidas económicas para mejorar y pidió dinero al Banco Mundial, provocando que la deuda externa fuera mayor. En cambio, con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se dio un paso adelante y México ganó un reconocimiento a nivel internacional. La inflación disminuyó porque hubo incremento del PIB en nuestro país y la economía de las personas mejoró, un aumento en el flujo monetario. Finalmente, los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón buscaron acuerdos internacionales, el uso de tecnologías, el apoyo fundamental del sector de servicio, luz, agua, salud, entre otros, junto con el INEGI y el seguimiento de la exportación e importación, además del impacto ecológico de industria para los tres presidentes, se interesaron por el concepto globalización. Gustavo Díaz Ordaz, continuidad de las obras de infraestructura en todo el país, Programa del Desarrollo Económico Social de 1966 a 1970, Constitución del Crédito Agrario, los Juegos Olímpicos de 1968, firma del Tratado de Tlatelolco, Constitución del Metro de la Ciudad de México, 47.98%, el 16.67% y el 0%. Luis Echeverría Álvarez, incremento a la tasa de inflación junto con la escasez del petróleo, disminución de la inversión privada, el aumento del gasto público, el papel moneda sin valor y aumento de la deuda externa de 6 millones de dólares. Heredero Gustavo Díaz Ordaz a más de 20 millones de dólares. El tipo de cambio llegó a los 20 por dólar. En 1976, al entregar en presidencia, se produjo una nueva devaluación de la moneda que originó la crisis nacional de 43.12%, 126 0.6% y el 22.88%. José López Portillo, déficit fiscal, aumentó el desempleo, creación del sistema alimentario mexicano, autosuficiencia de granos básicos, mejor salario, solo por un año, la construcción de viviendas y escuelas, uso de la red ferroviaria y del desarrollo de la investigación tecnológica, financiamiento en la base de la deuda externa de 4 millones de dólares a 100 millones de dólares al final del sexenio. Miguel de la Madrid, consolidación del problema de 1982, paz social y político repercutando en el decremento, aumento de la deuda externa, excepción de los políticos, economía del desarrollo estabilizador, terremoto de 1985, el 18 de octubre de 1985, la bolsa mexicana tuvo una caída de la causa de la caída de la bolsa de Nueva York, la brutal devaluación del peso mexicano en su historia, pacto de aranceles, comercio exterior. Carlos Salinas de Gortari, nuevo modelo económico, creación de Fobraproa, Fondo Bancario de Protección del Ahorro, Comercio Internacional, reforma a la ley monetaria, el peso mexicano pierde 3 ceros en su denominación, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creación de Corporación Tecnológica del Norte. Ernesto Zedillo Ponce de León, incremento de las tasas de interés de inflación en marzo de 1995 a la tasa anualizada del 55%, la moneda 8 por dólar y el incremento del PIB, el aumento del IVA de un 10% a un 15%, privatización de la mayor parte del sistema
comunicaciones, incremento de la tasa de interés seguido de la devaluación, crisis bancaria, crecimiento de la deuda externa 4 veces en 3 años. Se creó la IPABAC, Instituto para Protección del Ahorro del Bancario, nuevos acuerdos del comercio con la Unión Europea y otros 28 países. Vicente Fox Quesada, 2000-2006. Reforma energética. Guanajuato se convierte en la quinta economía más importante del país. Acuerdo migratorio con Estados Unidos. Establecimiento de ayuda económica a personas mayores. Felipe Calderón impulsó el empleo, apoyo a la educación, reforzamiento a Fuerzas Armadas, modificación a la ley del ISSSTE en cuanto a aspectos globalización. Fomentó el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. De acuerdo con los datos de la devaluación estándar del PIB es del 16.25, ya que la distribución de sus datos se encuentra cercana a su respectiva media. La devaluación estándar de la inflación es de 1.292.43%, el valor más alto debido a la gran distribución. Valores como 4.330.75 y 16.67. La devaluación estándar de la devaluación 503.50% se encuentra entre ambas variables debido a la menor dispersión de los datos en comparación con la inflación, pero mayor que el crecimiento del PIB. De acuerdo con la tabla anterior, la inflación en los años de 1970 a 1982 se mantuvo entre el 16.67% y el 417.69%, generando gracias a las decisiones económicas en la producción nacional, llegando a aumentar la devaluación, al cual alcanzó un valor del 886.80%. Con Miguel de la Madrid se dio un periodo de una inflación de 4.030.75 debido a que tuvo que enfrentar catástrofes de carácter nacional e internacional. El auge que México obtuvo de la devaluación con porcentaje de 1.442.92%, llegando el momento más crítico para la situación económica del país. Además, buscó alternativas para impredecir su aumento. Para el periodo desde 1888 a 2012, la inflación disminuyó un promedio de 106.67%. Cabe destacar que la inflación y la devaluación tienen cierta proporcionalidad en cuanto a su crecimiento. Debido a la inflación se eleva, conllevó que el peso mexicano desde el presidente Gustavo Díaz Ordaz hasta José López Portillo se produjo una devaluación con un promedio de 296.56%. La moneda nacional se debilitó frente a la moneda internacional. Siguiendo esta tendencia, la inflación y la brutal caída del PIB, el 1%, la devaluación que se produjo durante el presidente Miguel de la Madrid se convirtió en el máximo valor de la gráfica, generando un desbalance en la economía, la sociedad, lo que provocó que la fortaleza económica de México se debilitara. Como se puede observar, el comportamiento gráfico de las tres variables está basada en que el crecimiento del PIB es inversiblemente proporcional al crecimiento de la inflación de evaluación. Carlos Salinas de Gortari consolidó la pequeña estabilidad del peso mexicano con el valor de 50.08% en la devaluación, la mejor de la sociedad mexicana, y de manera impacta la inflación disminuyó gracias al concepto modelización nacional, y los órdenes presidentes estuvieron un promedio de devaluación del 66.56%. Gracias al aumento del PIB, cabe destacar que el incremento es más pequeño que el balance con los primeros sexenios presidenciales. Conclusión: durante Miguel de la Madrid, la participación económica para la devaluación del periodo histórico establece en el análisis en este trabajo fue demasiado trágico debido al incremento de la inflación, lo que generó el decremento del PIB, por el cual para la sociedad mexicana su economía estuviera totalmente desfalcada y sobre todo
la vulnerabilidad de México ante la situación de mayor logro. Por lo anterior, Miguel de la Madrid se coloca como el presidente que tuvo mayor devaluación del 144.442.92%, cuyas situaciones dentro de los aspectos macroeconómicos y microeconómicos no fueron nada favorables para una buena estabilidad económica, es decir, el valor del peso mexicano se debilitó en su mayor magnitud durante su mandato.